Hemos repasado ya lo que son generación, cómo se genera la parte eléctrica. Hemos visto todo un estudio en lo referente a las casas, las viviendas, cómo en nuestro país se genera la parte hidráulica, la parte térmica, eólica, solar, y biomasa, ¿no? Son 5 formas de cómo se genera la parte eléctrica, ¿no? También hemos visto en las magnitudes, ¿no? Lo que cosas viene a ser corriente, qué debe ser voltaje, tensión eléctrica, qué cosa es fuerza electromotriz, ¿no? Y hemos hablado también de los electrones, ¿no? Cuándo se cargan positivamente, cuándo se cargan negativamente, ¿no? También hemos visto instrumentos en que se mide, pues, por ejemplo, la potencia. La potencia lo medimos con un batímetro, ¿no? Y se mide en watts. La energía eléctrica, por ejemplo, lo medimos en kilowatt hora. También se dice kilovatio hora, ¿no? Son unidades digamos, de la energía eléctrica. Su fórmula, ¿cuál sería? Potencia por tiempo, ¿no? Esa es su fórmula, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver un tema que es muy importante y trascendental. Y acá viene a ser uno de los más grandes principios que, si lo analizamos bien, vamos nosotros a poder resolver y detectar fallas en un circuito, ¿no? A veces ocurren en las casas instalaciones eléctricas en las cuales hay que hacer algunas reparaciones, a unos mantenimientos, y es importante que ustedes lo consideren, ¿no? Y la ley de Ohm es uno de los principios que hay que entenderlo bien. Cómo varía la corriente con respecto a la tensión y con respecto a la resistencia. ¿Qué relación hay entre ellos, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué pasa si yo aumento mi voltaje? ¿Qué pasa si yo aumento mi resistencia? ¿Y qué pasa cuando yo disminuyo la corriente, ¿no? Entonces va a haber efectos. Y eso es lo que hay que considerarlo. Cuando la corriente se va sin control, es que se está produciendo un cortocircuito. Cuando la corriente se va sin control, se produce un cortocircuito. Cuando la corriente pasa más de lo permitido, se está produciendo una sobrecarga. ¿Ya? Esos son los conceptos que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, todo lo que el comportamiento que vamos a encontrar en los circuitos dependerá mucho, ¿no?, de cómo hagamos la interpretación, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos resolver situaciones que se presentan, digamos, en una vivienda, en una casa, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, la ley de Ohm nos va a ayudar bastante para poder analizar, ¿ya? Para poder tener estos principios y sobre todo poder diagnosticar mejor cualquier falla que pueda estar ocurriendo. De eso se trata esta parte fundamental que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm fue pedado por este científico alemán, Georg Simon Ohm, conocido como la ley de electricidad. Establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor es proporcional a la diferencia de potencial. Mire lo que descubre la ley de Ohm, este científico, ¿no? Cuando hablamos de proporcionalidad, podemos decir que hay una relación entre la corriente y la tensión, que aparece, dice, en los extremos del citado conductor, ¿no? Ohm, que hizo, completó la ley introduciendo la noción de la resistencia. Prácticamente la ley de Ohm establece el principio de la resistencia. Entonces, este es el coeficiente de proporcionalidad que aparece entre la corriente y el voltaje. ¿Y eso qué cosa nos va a dar? El famoso triángulo, ¿no?, de la ley de Ohm. En eso consiste todos estos tipos de principios que vamos a estar estableciendo esta noche. Para eso la importancia de que ustedes, pues, tengan muy, muy presente y muy en cuenta. Entonces, esta relación que hay entre tensión, entre corriente, lo determina esta relación matemática, ¿no?, entre lo que viene a ser voltios, ¿no?, y lo que viene a ser corriente. Ahí hay una proporcionalidad. Y se establece este triángulo conocido como la ley de Ohm. Este triángulo, si nosotros tapamos, por ejemplo, la corriente, ¿no?, será, pues, la tensión que está arriba entre R. Esta distribución no es casualidad. En este triangulito es una forma memotécnica de cómo recordar cómo es la fórmula, ¿no? Arriba está la V, en otros libros vas a encontrar la U, es I por R abajo, ¿ve? Esta es la fórmula que está acá en el medio. Si tapas la I, ¿no?, quiero hallar la corriente, será voltaje entre resistencia. Y si tapo la R, puede ser voltaje entre la corriente. ¿Ya? Esta es la ley de Ohm, pues. Este voltaje entre corriente es la ley de Ohm. Prácticamente la ley de Ohm lo que hace es descubrir la resistencia.
Entonces él encontraba que había una relación entre el voltaje y la corriente. Y esa relación es lo que pues estableció este científico, ¿no? Y acá ya lo vas a ver la fórmula, mira, ve acá está el triángulo del diagrama circular de la ley de Ohm. Voltios, corriente por resistencia, resistencia, voltaje entre corriente y corriente, voltaje entre resistencia. No te olvides que el voltaje le llamamos nosotros tensión eléctrica, fuerza electromotriz, ¿no? A algunos también se le llama diferencia potencial cuando es caída de voltaje, cuando es un elemento que en vez de entregar consume. Se llama caída en voltaje y se mide en voltios también. ¿Qué elemento es el que consume? Por ejemplo, los conductores eléctricos consumen corriente en una pequeña proporción, pero consumen. ¿Por qué? Porque son materiales, pues, y esos materiales son conductores. Sea de cobre, sea de aluminio, son conductores, entonces consumen pequeñas corrientes. A eso se llama caída de voltaje y también se mide en voltios. La corriente se llama, ¿qué cosa? Intensidad de corriente, ¿no? Corriente eléctrica. Otro le llaman flujo de electrones, ¿no? Esos son términos que vamos a encontrar. La resistencia sí es único, resistencia. Y esos tres principios hay que tenerlo en cuenta. Si te preguntaran a ti qué cosa es la corriente, bueno, el flujo de electrones que transcurre por un conductor. Eso se mide en amperios. Cantidad de electrones que se van atropellando y que van pasando por un conductor, ¿no? En un determinado tiempo, y eso se mide, se llama amperios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que esos electrones obliga a que se mueva? ¿Por qué se están desplazando? Porque hay una tensión, pues. Si esta tensión lo aumento, los electrones van a ir más rápido. Si yo lo disminuyo, va más lento. Entonces, ahí está la relación. Esa relación es la que descubre Simon Ohm entre la tensión y la corriente. Y entonces, acá también al lado derecho te estoy poniendo en la forma de circuitos una resistencia de polo positivo, polo negativo, ¿no? Va a pasar por la resistencia y esto ya viene a ser un circuito. Y en eso se trata de la ley de Ohm. Cada componente en tu casa, en tu establecimiento, tengas cualquier equipo, todos tienen su circuito. Y ese circuito hay que entenderlo bien. Entonces, para ir avanzando acá, tienes que primero tener claro en qué se mide la corriente eléctrica, en qué se mide la tensión eléctrica y en qué se mide la resistencia. Porque son sus unidades las que te van a poder a ti determinar, ¿no? Determinado valor que te va a servir para hacer un análisis, pues, ¿no? Y eso tiene que ver con la corriente, tiene que ver con la tensión. Entonces, ese es el principio de la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm se encarga de explicar en cómo se está comportando la electricidad a través de tres conceptos importantes: corriente, voltaje y resistencia eléctrica. Ese es el principio prácticamente, ¿no? Entonces, cuando hay un voltaje va a haber un flujo de electrones, ¿no? Y para que ese circuito pueda ser, tiene que haber una carga determinada que le estamos llamando resistencia eléctrica. Esto puede ser una plancha, puede ser una lamparita, cualquier dispositivo que permita que fluja el flujo de corriente pueda ser en forma, digamos, normal, ¿no? Y eso tiene que ver bastante con esta ley de Ohm. Mira la relación entre voltaje y corriente, ¿no? Voltaje y corriente, acá hay una proporcionalidad, ¿no? Si aumento mi voltaje y aumento mi corriente, entonces voy a mantener mi resistencia estable. La corriente con la resistencia van a ser inversamente proporcional. Si yo aumento más corriente, voy a variar con ¿qué pasa con mi resistencia si yo le disminuyo la resistencia? Aumento mi corriente. Si aumento la resistencia, mi corriente va a disminuir. A eso se llama inversamente proporcional. Entonces ahí hay una relación, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tengo una corriente de 5 amperios y 5 voltios, divido 5 entre 5, ¿cuánto me sale? Un ohmio. Si yo aumento 10 voltios, ¿cuánto resistencia tengo que aumentar para que se mantenga ese ohmiaje? 10, 10. Por eso que se dice que es proporcional, es directamente proporcional. Si aumenta mi voltaje, tengo que aumentar mi corriente. ¿Para qué? Para que mi resistencia no pueda alterarse. ¿Ve? Se mantiene constante mi resistencia. Y en cambio aquí con la corriente y la resistencia van a ser inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque el voltaje va a mantenerse constante, ¿no? Quiere decir que si yo a mi corriente, ¿no? a mi, digamos, al circuito que yo tengo, le disminuye la resistencia, entonces le estoy poniendo menos oposición, los electrones van a pasar, pues, a más velocidad. Ya, ese es un principio que hay que tenerlo en cuenta. Y eso se conoce como inversamente proporcional y se llama directamente proporcional. Ya, ese concepto hay que entenderlo bien, porque eso te va a permitir resolver muchísimos problemas cuando hay cortocircuito.
Ya hemos hablado en la clase anterior que hay tres tipos de circuitos: circuito cerrado, circuito abierto y cortocircuito. Son tres circuitos por funcionamiento. Cuando es un circuito cerrado, un circuito normal, cuando pasa la corriente normalmente y está fluyendo la corriente, ¿no? Ahí no pasó nada, la lámpara prende, los equipos funcionan, es un circuito que está ya establecido, es normal. A eso le llamamos cerrado. ¿Por qué? Porque cerramos el interruptor. ¿Para qué? Para que fluya la corriente eléctrica. Circuito abierto es cuando en uno de los puntos de todos esos elementos del circuito no permite el paso de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces a eso vamos a llamar circuito abierto. Y cortocircuito es cuando ya se va la corriente sin control, que tienen que intervenir los fusibles o los térmicos o los diferenciales para proteger que no se vaya con descontrol, pues. Entonces esos tres tipos de circuitos los vamos a tener nosotros en cuenta a partir de hoy, y de la clase anterior ya estamos por segunda vez comentando estos principios. ¿Ya? Entonces la corriente versus la corriente eléctrica en la ley de Ohm, la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Y ahí está la fórmula, ¿no? Si tú tapas la I, voltaje entre resistencia, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, por decir, 10 voltios y mi resistencia es 2, 10 entre 2, ¿cuánto sale? Saldría 5, quiere decir que 5 amperios va a pasar por acá. Ahora, imagínate que yo aumento mi voltaje. Ya no quiero 5, sino le pongo 10. Mi resistencia que se quede en 5. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. Si era 5 entre 5, 1 amperio, y ahora 10 entre 5 es 2, quiere decir que mi corriente ha aumentado. Ha aumentado mi corriente. ¿Ya? Esa es la relación. Entonces, vamos a ver que la relación que vamos a encontrar acá se llama directamente entre el voltaje y la corriente. ¿Para qué? Para que la resistencia se mantenga constante. Y será inversamente proporcional cuando yo trabajo con mi corriente. O sea, si yo disminuyo mi resistencia, mi corriente va a aumentar, porque va a tener más libre espacio para poder pasar. En cambio, cuando yo duplico mi resistencia, impido que pase la corriente. Lo hago más difícil, por lo tanto la corriente va a disminuir. A eso se llama inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Este es un principio que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, para calcular el voltaje tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. La corriente por la resistencia tenemos que multiplicar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar una relación también, ¿no? La corriente con la resistencia son inversamente proporcionales, ya lo hemos dicho, y eso es el principio de la ley. La segunda fórmula es voltaje, corriente por resistencia. Y la tercera es voltaje entre corriente. ¿Ya? No te olvides que el triangulito o el círculo de Ohm te permite calcular que está arriba, divides el que está abajo. Y ya de esa forma tienes la fórmula ya debidamente reconocida. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de cómo fácilmente reconocer las propiedades, ¿no? Resistencia eléctrica en la ley de Ohm, ¿no? Entonces acá están los tres tipos de circuito: circuito cerrado, circuito abierto y cortocircuito, ¿no? Cerrado, cuando la apertura del circuito se efectúa por medio de interruptor, que son piezas metálicas que están dispuestas de tal manera que se hace contacto, ¿no? Y pueden también separarse, ¿no? Y esto se llama interruptores. Un circuito abierto es cuando en una parte del circuito no permite el paso de la corriente, se abre. Puede ser que la resistencia está abierta, puede ser que el filamento está abierto, el interruptor de repente no está cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cortocircuito es cuando pasa excesivamente corriente sin control en un circuito, a tal punto que son los fusibles los que tienen que controlarlo, porque si no eso se va a incendiar, pues. Entonces son tres tipos de circuitos que hay que tener nosotros debidamente reconocido, ¿no? Por ejemplo, estás en tu casa y de un momento a otro, ¿no? Tu lamparita que presentabas en la sala no prende. No prende. Presiones el interruptor y no prende. Entonces, cuando la ley de Ohm te dice, bueno, si el circuito está abierto, no hay corriente, entonces no va a haber voltaje, pues. Sencillo, a pesar que la resistencia está ahí, ¿no? No le está llegando voltaje. Y si no le está llegando voltaje es porque en todos los conductos, en todo el recorrido del circuito, hay algo que lo está impidiendo. Entonces hay que ver cuáles son los posibles, los que están causando ese problema. Uno, puede ser la lámpara que sea abierto, ¿no? Segundo, tiene que ser el interruptor.
que ya producto de tantas pulsaciones que se tiene su tiempo de vida, tiene los 5 años, 6 años, 7 años, bueno, ya tiene que cambiarse, a pesar que la corriente es mínima, ¿no? Por el mismo uso mecánico nomás. Entonces ahí hay dos posibilidades. El otro es el socket, el que permite enroscar el casquillo de la lámpara. Mira todos los posibles que puede ser, ¿eh? Y la cuarta posibilidad son los mismos conductores, que de repente los conductores se han soltado o estén haciendo falso contacto en las tuberías. Todos esos componentes representan cuando hay problemas y el circuito está abierto. Entonces tienes que investigar eso. Para eso te puede servir con un instrumento, y si no hubiera el instrumento te tienes que ayudar con algunas herramientas, ¿no? Y sobre todo una inspección visual y hacer un pilotito, ¿no? También eso le voy a enseñar cómo se hace un piloto a fin de poder probar si los tomagrines tendrían corriente y verificar continuidad, que eso se llama lámpara serie, piloto serie, ¿no? Son algunos equipos que nosotros utilizamos para poder detectar si hay o no hay corriente, si está o no está llegando suministro, si hay o no hay continuidad. Hasta ahí todavía no estamos usando instrumentos, sino son herramientas que nos permiten reconocer cuando un circuito está abierto, ¿no? Y si de presentarse fallas, poderle hacer un seguimiento a todos los componentes, ¿ya? Entonces, este es uno de los primeros conceptos de circuitos que hay que tenerlo en cuenta nosotros, ¿ya? Cuando ya inyectamos corriente, tenemos que nosotros ver cuál es la condición de esos circuitos, ¿ya? Y vamos a estudiar, ahorita estamos empezando con la ley de Ohm, después vamos a estudiar la ley de Kirchhoff, la ley de Poliet, la ley de Watts. Entonces, ¿qué cosas establecen todas esas leyes, no? Y acá hemos visto que la ley de Ohm nos establece la relación de 3 elementos fundamentales, ¿no? Corriente, voltaje y resistencia. Y nos da una propiedad para poder calcularlas, ¿no? Los amperios, para poder calcular los voltajes y para poder calcular también la resistencia, ¿no? Entonces las aplicaciones de la ley de Ohm es múltiples, ¿no? En todo lo que es instalaciones eléctricas es la base fundamental de la ley de Ohm, ¿no? Podemos encontrar valores de resistencias. ¿Para qué? Para prevenir altas corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un circuito, mides tu continuidad o mides tu aislamiento y te marca 0, ese valor de 0 te está diciendo que ese circuito que tú estás midiendo 0 está en corto, pues. Es como un alambre eso, que si tú le inyectas corriente, eso va a activarse la llave térmica. Entonces, ahí, por ejemplo, nos permite calcular qué cosa, los ohmios de ese circuito. Si el ohmio es alto, 20, 10 ohmios, ¿no? 2000 ohmios, no hay problema. Si es alto, excelente, está bien el circuito. Ten cuidado cuando tú tengas que medir un circuito y te marque 0 ohmios, ahí sí tienes que tener cuidado, porque el 0 ohmios te está indicando que es un circuito en corto. Si te marcara un ohmiaje distinto a 0, y es un circuito que sí puede trabajar normalmente, sea conectado en serie, sea conectado en paralelo, puede trabajar normalmente. Para eso te sirve la ley de Ohm. Correcto. ¿Qué más podemos hacer? Encontrar el voltaje que consume cada componente resistivo, claro. Si hay un elemento, cualquier elemento eléctrico que tú tengas, si hay corriente hay voltaje, y si hay voltaje hay resistencia, así de simple, ¿eh? Si tú conectas un artefacto como una licuadora, por ejemplo, o tu microondas, estás inyectando corriente, y si hay corriente hay voltaje, y si hay voltaje, ¿qué cosa hay? Resistencia. Tocas los componentes, la carcasa de esos equipos están generando calor, eso se llama el efecto Joule. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los principios que se aplican en la ley de Ohm, ¿no? ¿Y eso para qué te sirve? Para hacer un análisis de los circuitos, pues, ¿no? Calcular los circuitos, calcular sus voltajes, calcular sus corrientes, porque lo que nosotros hacemos es, en base a un cuadro de voltaje, nosotros podemos hacer un diagnóstico actual, ¿no? Real, y aproximarnos bastante a la falla, pues. Ya, ese viene a ser la aplicación de la ley de Ohm. Eso es un principio fundamental, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm, ¿no? Si tenemos un voltaje de 1 voltio y tenemos una resistencia de 1 voltio, hará que circule ahí 1 amperio, ¿no? Está así de claro. ¿Por qué? Porque 1 voltio entre 1 ohmio es 1 amperio. Pero. Entonces, cuando mayor sea la resistencia, ¿no? Menor será la corriente que fluya para un voltaje dado.
Entonces aquí, mientras que la resistencia puede aumentar, la corriente disminuye, pues. Claro, es que si tú le estás aumentando más resistencia, le pones, por ejemplo, una resistencia más, ya no te va a salir un amperio, te va a salir menos de un amperio, porque le estás poniendo oposición, ¿ve? Y cuando tú le pones oposición, la corriente va a disminuir. Entonces, ¿cómo puedo aumentar mi corriente? Hay dos maneras que puedes aumentar. La primera forma de aumentar una corriente es que le quites resistencia, pero aumenta tu corriente. Esa es una forma. La otra forma, ¿cómo sería? Aumento mi voltaje y le aumento la corriente. Y eso lo puedes ver y te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando antes los equipos venían pues, para configurar 110 voltios de 220 voltios. ¿No? Así que tú recibías el artefacto y algunos no sabían leer muy bien si era de 110 o 220. Lo conectan nomás y estaba conectado en 110 y sale humo, pues. ¿Qué has hecho ahí? El equipo está esperando que llegue 110, pero recibió 220. El doble de tensión que has pasado y has obligado que pase más corriente. ¿De acuerdo? Entonces hay dos formas como aumentar la corriente, ¿no? O disminuyo mi resistencia o aumento mi tensión. ¿Ya? Entonces son dos condiciones diferentes, ¿no? Eso es lo que nos explica, ¿no? Ahora, en cuanto al voltaje y la corriente, ¿no? Ahí va a haber una relación directa, pues, ¿no? Si yo aumento mi voltaje, aumento mi corriente. Mira, si yo aumento mi voltaje, aumento mi corriente. Si yo disminuyo mi voltaje, disminuyo mi corriente. Así de sencillo, trabajando cuando la resistencia se mantiene constante. En el otro caso, cuando la resistencia aumenta y disminuye la corriente, es cuando el otro aumento, que es el voltaje, se mantiene constante. Ahí vas a ver ese efecto. Y en el segundo caso, el voltaje con corriente, la resistencia se mantiene constante. Entonces, conociendo dos valores cualesquiera de los tres, podemos nosotros utilizar la ley de Ohm y encontramos el tercer valor que nos falte. Para eso nos sirve la ley de Ohm. ¿Ve? Entonces acá lo vamos a sintetizar. ¿Ve? Esta es la ley de Ohm. Me establece la relación en cuanto a la oposición. Por eso se llama Ohm, la ley de Ohm, resistencia. Esto viene a ser la tensión, que es el que está obligando a que los electrodos se muevan, pues. Y si hay dificultad, los electrones van a pasar con dificultad. Y a eso que pasa le llamamos, ¿qué cosa? Corriente, pues. Entonces, acá en esta gráfica te está sintetizando el principio de la ley de Ohm, y estos son los conductores que hay que tener en cuenta. Y estos conductores me permiten, pues, canalizar la corriente respectiva. Entonces, ese es el principio que hay que entenderlo nosotros sobre la ley de Ohm, ¿no? Y los elementos que hay que tener en cuenta, que son, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas unidades? Corriente, resistencia y tensión eléctrica. Son tres magnitudes que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo presente nosotros, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos entonces con la ley de Ohm, ahí vamos a sintetizar todos estos principios, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el desarrollo del tema el día de hoy hemos visto que hay una relación estrecha entre estas tres magnitudes, pero también hemos hablado de lo que son las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Entonces eso sea parte de una circuitería que vamos a ver en la próxima clase, pero que el día de hoy lo vamos a adelantar, porque hay que, como ya ustedes saben qué cosa es voltaje, ya saben qué cosa es resistencia, ya saben qué es corriente, ya podemos empezar a aplicar algunos principios de la ley de Ohm. Y cuando aplicamos los principios de la ley de Ohm, tenemos que ver cómo se asocian los dispositivos. Hay elementos, por ejemplo, que consumen, que son las cargas, que llamamos resistencia, y hay elementos que entregan energía, como son las baterías, por ejemplo, la fuente de alimentación. Entonces, la ley se cumple tanto para los equipos que entregan energía, como para los equipos que consumen energía. Y eso tiene que ver con las conexiones tipo estrella y tipo triángulo, pero en lo que son conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces acá lo vamos a ver, conexión en serie y conexión en paralelo. Y después vamos a ver que hay conexiones mixtas, pues ya se combinan serie y paralelo. Pero entre los dos, es los dos formas de cómo conectar un circuito. Y este es un elemento clave para que puedas tú armar los circuitos. Entonces ya sabes tú correctamente hasta donde hemos avanzado, que cualquier equipo que consuma corriente necesariamente tiene voltaje y necesariamente tiene resistencia.
Si yo tengo mi lavadora, me está diciendo que consume un HP. Un HP significa 746 watts. Correcto, esa es mi potencia. Y yo sé cuánto está pasando de corriente y sé cuánto voltaje le estoy entregando, entonces yo puedo calcular cuánto es su resistencia. ¿Sí? Entonces se puede calcular eso. Entonces eso se mide y lo podemos cuantificar ahí. Pero cuando conectamos esos circuitos hay dos formas de conectar, en serie o en paralelo. Entonces cuando está en serie, como tú estás conectando equipo, entonces hay corriente que va a pasar, pues. Y cuando está conectado en serie, la corriente es constante, la misma. Bien, pero hemos dicho por la ley de Ohm que también hay voltaje. Entonces, ¿cómo se comportan los voltajes? Si hay, por ejemplo, acá 6 lámparas, la corriente va a llegar a cada una de estas 6 lámparas, ¿no? De eso se encarga el circuito. Entonces, va a llegar a cada una de estas 6 lámparas. Llega el primero, en un solo camino. Llega el segundo, llega el tercero, llega el cuarto, llega el quinto, y llega al sexto, y llega el séptimo. 7 lamparitas conectados en serie, un solo camino, todito un solo recorrido. ¿Ya? Han pasado por 3 resistencias. Estas 7 lamparitas es como si se comporta una sola lamparita, eso se llama, ¿no?, la resistencia equivalente. Entonces cuando están conectados en serie, tenemos las 3 características de la ley de Ohm. La corriente es constante, o sea, es la misma corriente para todos, no va a variar la corriente. Ese es el primer principio, ¿correcto? ¿Y la resistencia cómo va a ser? La resistencia va a ser la mayor posible. ¿Por qué? Porque está sumando todo. Acá tenemos la fórmula, ¿ve? Acá me está sumando todito, acá esta fórmula. Me está sumando R1 más R2 más R3. Y como acá hay 7 resistencias, será más R4 más R5 más R6 hasta 7. La suma de todo eso se llama resistencia equivalente y corresponde a este circuito. Esto que estás viendo en forma pictográfica, esta es la parte esquemática. Aquí lo estás viendo, ¿ves? Pasa por acá, ¿no?, y cierra el circuito por acá. Esta es la forma esquemática. Esto de acá es pictográfica, tú lo identificas, sabes por dónde está entrando, sabes por dónde está saliendo. Acá no. Cada componente lo está representando en una resistencia y cumple la suma, ¿no? Acá, bueno, si son 6 resistencias, si son 3 resistencias. Y la equivalente, la que estamos viendo acá, esta equivalente que lo estamos viendo acá, representa a esta resistencia. O sea, en vez de 7, uno solo. Entonces acá, cuando está conectado en serie, es siempre la mayor posible. Si tú sumas esta resistencia, es la mayor posible. Esto se conoce como conexión en serie. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que efectivamente hay que tener en cuenta estos principios y estos componentes. Ahora, cuando está conectado en paralelo, mira, ve, está uno, ¿no?, como si estuvieran de la manito, frente a frente, ve, uno atrás del otro. Entonces aquí también cumple el mismo principio, pues. El voltaje ya no va a ser diferente, el voltaje es igualito para todos, porque está conectado en paralelo. Tu casa, tu domicilio está conectado en paralelo, por eso que tú encuentras 220 en el primer piso, 220 en el segundo piso, y en cada habitación de tu vivienda vas a encontrar 220 voltios. Ese es nuestro sistema, nuestro voltaje que trabajamos acá en el Perú. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Y toda esta resistencia que están conectados en paralelo, ¿no?, se llama resistencia equivalente. Ahora mira abajo la parte esquemática, cómo está dibujada la parte esquemática, 7 resistencias. Y este es el equivalente. Pero acá viene la gran diferencia entre los dos, y eso quiero que esta noche lo tengas en cuenta. Cuando tú trabajes con resistencia, mira, ve, acá se sumó, y acá abajito, ¿qué pasó? Suma las inversas, ¿no? Acá se suman las inversas. Y cuando suman las inversas, ¿qué estamos viendo acá? Se suma la inversa de la resistencia 1, se hace lo más pequeño posible. Tan es así que acá, aunque hubiera uno de ellos ohmios, sería el mayor, la resultante va a ser mucho menor del mayor. Entonces cuando tú conectas circuitos en serie, la resistencia aumenta. Y cuando tú conectas la resistencia en paralelo, la resistencia disminuye. Ese es el fenómeno que se produce cuando conectamos circuitos. Y eso hay que entenderlo desde ahora. No te olvides que estos circuitos consumen, ¿qué cosa consumen? Corriente.
Y si consumen corriente, ¿qué van a tener? Voltaje. Y si tienen voltaje, ¿qué van a tener? Resistencia. Esa es la ley de Ohm. Ahora, acá lo estamos asociando. Entonces, esta es la base fundamental de las conexiones tanto en serie como en paralelo. Ahora, si acá hacemos más combinaciones, le ponemos serie y paralelo, un mixto, ya eso se llama, pues, ¿no? Serie y paralelo, ¿no? O también mixto. Entonces, hay también todo un procedimiento para poder resolver estos circuitos. Este es el principio de la ley de Ohm y uno de los que más vamos a utilizar nosotros en instalaciones eléctricas. Y al mismo tiempo te va a permitir, conociendo estos tipos de circuitos, detectar fallas. De eso se trata la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, en serie es cuando hay un solo camino, están de la manitos todos, ¿no? Y en paralelo es cuando están frente a frente, agarrados de la manitos, uno a continuación del otro. Cuando está en serie la corriente es la misma, cuando está en paralelo la corriente es diferente. Cada equipo consume su corriente que necesita. Si son igualitos, van a consumir igualitos, pero si son diferentes, uno toma más, otro toma menos, ¿no? Y así va variando. No, salvo que tengan la misma potencia, entonces ahí van a consumir la misma corriente. Van a tomar la misma corriente. ¿Y qué pasa con la resistencia? Que cuando está conectada en serie es la mayor posible, es la máxima. Es lo máximo que tú vas a encontrar, es la máxima oposición al paso de la corriente. Y cuando tú estés conectados en paralelo, va a ser la menor posible. Esa es la gran diferencia que hay en la parte eléctrica. Y eso, como ustedes quieren especializarse en esta linda vocación de electricidad, van a aprender. Ahí está la clave de todo. Acá, si se capta este principio, lo van a entender muy bien a la hora de desarrollar los circuitos, a la hora de hacer las aplicaciones, identificar las magnitudes, ¿no? Y a usted en la clase anterior se le deja una tarea de una pinza perimétrica de última generación que tiene un solo punto nada más, ¿no? Y esos equipos, hay otro equipo que hemos visto que automáticamente cambia su conmutación. Tiene una inteligencia metida ahí en el equipo. La diferencia es que cuestan pues, estos equipos. Y estos equipos miden lo que estamos viendo acá. ¿Qué cosa? Corriente. ¿Qué más? Resistencia. ¿Qué más? Voltaje. Acá lo estamos viendo cómo se conectan tanto en serie, en paralelo, y también pueden ver serie paralelo o llamados mixtos. ¿De acuerdo? Y cuando en vez de tener una cantidad de lámparas tenemos uno, se llama equivalente, resistencia equivalente. Se comporta como si fueran las 6 lámparas metidos adentro, pero tanto en serie como en paralelo. Entonces acá tienes la representación pictográfica y el esquema eléctrico. Esto ya tiene toda una simbología, esto representa la batería, esto es una toma corriente, todo se va aquí verificando, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a darnos cuenta que este es el toma corriente. En el gráfico, ¿cómo lo representamos? Como acá lo vamos a ver, ahí está, ¿cómo está? Mira, ve, está representado como una batería. Eso se conoce como fuente de alimentación, ¿no? Acá tú ves, por ejemplo, la lamparita. ¿Cómo está conectado acá? ¿Cómo está representado acá? Con una resistencia. Ese es el símbolo de una resistencia. Esta lámpara se comporta como una resistencia eléctrica. ¿Ves? Y si en vez de todas estas lámparas que están acá, mira, ¿ves? Las 7 lámparas, esto representa el equivalente. ¿De acuerdo? Igualito acá, cuando está conectado en paralelo, unos atrás del otro, continuación, en paralelo de la manito, cada frente a frente, esto representa el equivalente. ¿Ya? Entonces, esto es lo más sustancial que tenemos que nosotros precisar, ¿no? Entonces, de aquí ya no te puedes tú, digamos, confundir en el camino, ¿no? Ya sabes que a la fuerza electromotriz se mide en voltios, ya tú sabes que para medir el contador de energía, se mide en kilowatt hora. Cada vez que tú recibes tu recibo de tu casa a tu consumo de luz, aparece la cantidad de kilowatts hora que has consumido en el mes. Y eso tiene un valor, entonces se multiplica más los impuestos de ley y al final tienes un pago que tienes que hacer. Ese es lo que se conoce como comercialización de la parte eléctrica. Eso tiene una serie de leyes, también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí donde hay electricidad, donde hay un principio eléctrico, hay corriente, hay resistencia y ¿qué más hay? Tensión eléctrica, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que la tensión podemos variarla de dos maneras, o la corriente podemos variar de dos maneras, ¿no? Disminuimos la resistencia, hacemos que la corriente aumente, o le aumentamos más resistencia, hacemos que la corriente disminuya,
¿no? O lo contrario, aumentar la tensión. Podemos aumentar la corriente también. ¿Ya? Entonces este es un principio que hay que tomar en cuenta. Entonces, acá mira, ve, conexión en serie, conexión en paralelo y conexión serie paralelo, conexión mixta. ¿Ve? Acá tienes una batería, por lo positivo sale la entrada, ¿no? Y vamos a darte cuenta que aquí están trabajando estos dispositivos, estos equipos, ¿no? Y nos están dando pues acá, digamos, el principio de continuidad, ¿no? Acá ve, vamos a ver, sale de acá el circuito, pasa por la lámpara. Al pasar por la lamparita 1, ¿qué va a pasar? Acá hay una entrada y acá hay una salida. Entrada, salida. Acá hay entrada y hay salida. Entonces el circuito da por todos estos conductores, va la corriente. Entra por acá y cierra el circuito con el positivo. Circuito en serie. En paralelo, mira, ve, la corriente va por acá. La corriente llega acá y acá se separan uno que se va por acá y otro que se va a través de la lámpara y se va en este camino. Acá la corriente se divide, pues. Y cuando llega acá esta corriente y esta corriente que pasó por la lámpara encienda, cuando sale por acá ya es la suma de los dos, pues. La corriente que está aquí es la misma que está acá. ¿Ya? Mira cómo cuando está conectado en paralelo la corriente se divide. Y cuando está conectado en serie, la corriente es la misma. Por eso que cada equipo va a tomar la corriente que necesita. En este caso tenemos, por ejemplo, está enseriado estos dos, esto de acá está enseriado, y esto está en paralelo. ¿Cómo te das cuenta? Por la corriente. Pues mira, ve, la corriente pasa por acá, como esto está en serie, en un solo camino, sale por acá la corriente. Cuando llega a este punto, hay dos, o por acá uno y por acá el otro. ¿De qué depende qué corriente tome más? Depende de la potencia de cada lámpara. Pasó por la lámpara, sale la corriente por acá, sale la corriente por acá y se vuelven a juntar aquí. Entonces este circuito tiene conexión serie y tiene conexión en paralelo. De manera que esta componente que está identificada acá, ¿no?, está siendo reemplazado acá, ¿ve? ¿Ya? Y este componente que estamos acá, que está conectado en paralelo, es el que está acá. Entonces tienen diferentes comportamientos dependiendo cómo se ha conectado el circuito. La corriente va a ir por donde tú lo has conectado. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo que hay conexión en serie y hay conexión en paralelo. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros tenemos que interpretar. Y si hay corriente, hay resistencia, y si hay resistencia, hay voltaje. ¿Quién lo dice eso? La ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a ir viendo cómo se comportan las baterías, pues. ¿No? Acá, claro, estas baterías no son equipos que consumen, son equipos que entregan energía. Antes había baterías, tú comprabas tu radio, tenías tu equipo, bueno, había que comprar 4 pilas, 6 pilas, 9 pilas, otras baterías. Hoy en día ya no, pues todo tiene ya con su adaptador, tiene con su cargador, entonces ya es más fácil. Observa acá, mira, ve, tenemos una batería de 1,2 y más abajito hay un dato que quiero que tú lo tomes en cuenta. Este dato que estás viendo acá de las baterías, este dato dice 200.000 miliamperes por hora. 2000 miliamperes por hora. ¿Qué te está diciendo eso? Que todas estas baterías te pueden entregar en una hora 2000 miliamperes, o sea 2 amperios en una hora. Esto te puede durar varios días, varias horas, dependerá del tiempo, ¿no? Pero te puede entregar máximo 2000 miliamperes, o sea 2 amperios en una hora. Ya depende de ti, pues cómo lo instales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a asociar acá ya no elementos resistivos, sino baterías. Entonces acá mira, ve, el positivo se va a la línea 1 y el negativo, observa acá que el negativo se ha conectado acá con el positivo de la segunda batería, de una pila. El negativo acá que está invertido se conecta con el positivo y el positivo se conecta con el negativo y el negativo con el positivo y sale la corriente.
Acá, ¿cuántos tenemos nosotros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baterías conectadas. ¿De qué forma? En serie. Y acá arribita te han multiplicado. Dice acá 5 por 1,2 voltios. Cada pila tiene 1,2 voltios. ¿Te sale cuántos voltios acá? 6 voltios. ¿Cómo lo has conectado? En serie. Mira, yo lo conecto en serie para que me entregue aquí 6 voltios. Pero cada pila me está entregando 1,2. Entonces he tenido que instalar 5 pilas para que 5 por 1,2 me des los 6 voltios. ¿Y cómo los he conectado? En serie. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver acá abajito. Mira, ve, en esta parte inferior te darás cuenta que está conectado 5 en serie, ¿no? 1,5 voltios cada pila. Como acá hay 4, acá me está entregando 6 voltios, lo cual el circuito está bien. 6 voltios me está entregando. ¿Cómo lo estoy conectando acá? En serie. ¿De acuerdo? En serie. Estas son baterías, pilas normales que nosotros podemos comprar en tipo A, triple A, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos 3 baterías. Todos los positivos están unidos y todos los negativos están unidos. Esto ya no está en serie. Esta conexión está en paralelo. Mira, en paralelo. Entonces acá esta lamparita va a funcionar, me va a funcionar más tiempo, claro, porque cada batería me va a entregar corriente. Todas las baterías se entregan corriente. Y esta lamparita tomará la corriente que se necesita. Esta lámpara va a exigir la corriente que se necesita. Por eso que sus celulares no pueden cambiar muchas veces de batería. Ustedes saben que los celulares, cuando cargan usted la computadora, trabaja con 5 voltios. Y cuando usted le pone su adaptador, reduce de 220 a 5 voltios. Y esa batería es cargada de esa forma. ¿Ya? Ahora fíjate acá, ¿ve? Estas 4 lámparas ya no están conectados en serie, sino están conectados en paralelo. Acá cuando están en serie me da 6 voltios. Acá cuando están conectados en paralelo, la tensión es la misma, dice la ley de Ohm. Entonces 1,5, 1,5, 1,5, ahí está. ¿Y qué ventaja hay que poner en serie y poner en paralelo? Cuando yo pongo en serie, ¿qué estoy haciendo? Limitando la corriente, pero aumento mi voltaje. Cuando yo conecto en paralelo, limito mi tensión, pero mi corriente lo aumento, ¿ves? Porque todas estas baterías van a entregar corriente. Todas van a entregar corriente. Entonces acá voy a tener más corriente y acá en cambio voy a tener menos corriente. Conexión en serie, conexión en paralelo. Cuando se trata de elementos que entregan energía. ¿Ya? Entonces eso hay que irlo conceptuando más. Entonces con baterías, que estos circuitos ya no están consumiendo energía, sino están entregando energía. Y la ley de Ohm se cumple también para ellos. ¿Ya? Entonces ahí hay la importancia de que ustedes tienen que darse cuenta cuando cambian por ejemplo su cargador de su laptop, ¿no? A veces el laptop cambian otro adaptador y empieza a calentar el adaptador. ¿Y por qué calienta el adaptador? ¿El voltaje es el mismo? Sí, pues el voltaje es el mismo. Pero hay que ver la corriente. Porque hay laptops que cargan con 1,5 amperios. Y tú has comprado un adaptador con 1,2. Va a calentar, pero es que le está exigiendo más corriente. Y ese cargador no está aceptando, no está adaptado para ese voltaje. Entonces tienes que comprar, pero de repente el que te va a vender dice, no señor, no tengo 1,5, no tengo 1,2 nada más, pero ¿sabes qué? También tengo el de 2, cómprale el de 2 pues. Si el voltaje es el mismo y si ese equipo puede entrar más corriente, no te hagas problema, porque los equipos toman la corriente que necesitan. Acá son bien justos los equipos, no toman más de lo que no necesitan, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien. ¿Ya? Hay que entenderlo bien. Y le voy a hacer la siguiente pregunta para ustedes para que al final me den la respuesta. Tengo una lamparita que consume 1 amperio y trabaja con 220 voltios. Mira la pregunta que te voy a hacer y quiero que al final de la clase me den su respuesta. ¿Ya? Una lamparita consume 1 amperio y trabaja con 220 voltios. ¿Correcto? Yo le conecto a la red que tiene 220 voltios, pero por ahí están pasando 100 amperios. 100 amperios. Mira, 100 amperios es una cantidad
Impresionante, ¿eh? Yo te pregunto, ¿la lámpara funcionará? ¿O la lámpara se va a quemar? Pues? Ya, al final me respondes, ¿no? ¿Enciende o se quema? No hay más respuestas ahí. O funciona o no funciona. Y si funciona, ¿por qué? Y si no funciona, ¿por qué también? Pues, ¿no? Siempre hay que sustentar cuando hay un trabajo. Al final ustedes me dan su respuesta, ¿ya? Entonces vamos siguiendo analizando acá. Entonces, cuando están conectados en serie, mira el efecto que puedo producir yo. ¿Qué cosa? Puedo aumentar mi voltaje, pues. Yo conecto estas 4 lámparas en serie, todas estas 4 lámparas en serie. ¿Qué cosa estoy logrando? Aumentar, ¿qué cosa? Mi voltaje. Y cuando yo conecto mis 4 lámparas, mis 4 pilas en paralelo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Disminuyo mi voltaje, pero logro aumentar mi corriente. Y acá yo aumento voltaje, pero mi corriente es la más baja. De la más baja que tuvieran entre esas pilas. Ya, esos son los comportamientos que hay que diferenciarlo cuando están conectados en serie y cuando están conectados en paralelo. Ahora vamos a ver acá con las baterías. Mira cómo se hace con las baterías. ¿Ve? Tienes una batería de 12 voltios de 200 ampere hora y tengo otra batería de 12 voltios de 200 ampere hora. Entonces necesito yo trabajar con 24 voltios. Pero los 200 amperios es suficiente. ¿Cómo lo conecto? En serie, pues. Porque si está conectado en serie, yo sumo mis voltajes. 12 más 12, 24 voltios. La suma de los voltajes es el voltaje total. Lo conecto en serie y suficiente. Polo negativo, positivo con negativo y positivo. Lo estoy conectando en serie. Ya tengo resuelto ahí. ¿Y cuánto voy a entregar? 200 amperios. Profesor, ¿y los 200 amperios de cada batería se puede sumar? No se puede sumar porque es solo camino. En cambio, sí se puede sumar, ¿qué cosa? El voltaje. Al final voy a entregar 24 voltios, pero con 200 amperios. Y cuando se instala esta batería es recomendable que tenga la misma capacidad de entregar corriente. Si acá hay 200, acá hay 200. Para que no se maltrate, porque si tú le cambias acá, te entrega 100, va a funcionar, pero vas a afectar a esta batería, el de mayor amperaje, porque el otro le va a exigir, pues. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra dificultad. Pero también se puede ver, si acá había 200, aquí había 100, 24, 100 ampere hora. Ya no puedes garantizar 200, porque hay uno de 100 acá. Observa el siguiente ejemplo. 12 voltios, está conectado en serie, 100 ampere hora, 100 ampere hora, es el mismo 100 amperios. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Acá abajito, le ponemos 3 lámparas de 12 voltios cada uno, pero me entrega 60 ampere hora, son de más baja gama, 6 ampere hora, 60 ampere hora. Entonces sumo 12 más 12 más 12, 36 voltios. ¿Y cuánto va a ser en la carga? 60 ampere hora. Entonces ya tengo acá conectado en serie, pues. Cuando estoy conectado en serie yo puedo aumentar, si son baterías puedo aumentar mi voltaje, pero limito mi corriente, porque una sola corriente no va a pasar por acá. Solamente va a poder descargar esta batería a 60 ampere hora. Ahora vamos a ver acá, estas baterías son más poderosas, 250 ampere hora, 250 ampere, 250. Todos trabajan con 12 voltios. Bueno, me entregan 30 voltios, 36 voltios, sumo 12 más 12 más 12, pero en la corriente que me entrega cada batería es la misma, pues. Ahí no puedo aumentar. 250 ampere hora. Entonces ya tenemos acá conectado, ¿no? 3 baterías, y esto lo vas a utilizar bastante para paneles solares. Por eso que es importante que sepas cómo conectar. Ya de acá te estoy dando ya la base fundamental para que cuando armemos paneles solares sepas por qué se pone en serie, sepas por qué se arma en paralelo. Porque los paneles trabajan con 12, 24 y 48 voltios, no trabajan con más. Y eso hay que saber conectar las baterías para poder cargar las baterías. ¿De acuerdo? Entonces esto es conexión en serie. ¿Ya? Ahora vamos a ir conexión en paralelo. Mira, 12 voltios, 12 voltios. En serie yo lo sumaba. Pero cuando está en paralelo, negativo con negativo, positivo con positivo, ya el voltaje ya no lo puedo sumar. El voltaje es el mismo. Pero la cantidad de corriente que puede entregar, acá me entrega 200, acá me entrega 200, 400 ampere hora. Acá sí estoy aumentando mi cantidad de corriente.
puedo entregar más corriente acá. Diferente a cuando conecto yo en serie. Ahí mi corriente está limitada, claro, aumento voltaje. Mira acá, al lado derecho, ve. 3 baterías de 250 ampere hora. 12, 12, 12. Ya no puedo sumar acá porque está conectado en paralelo. Todos los positivos y todos los negativos. Está en paralelo esto. Entonces, si hay 12, 12 voltios, el voltaje es el mismo, 12 voltios. Cuando está en paralelo, el voltaje es el mismo. Y la corriente que pasa, la corriente que va a pasar, se va a sumar. Este me entrega 250, 250 y 500, más 250, 750 ampere hora. Ese es su tiempo de descarga de esta batería. Dependiendo de la carga que tengas, va a durar horas más, horas menos. Acá abajito, mira, 12 voltios de 100 amperios. Está conectado en paralelo, 12 voltios. Este me entrega 100, el otro me entrega 100, 100 más 100, 200 ampere hora. ¿Ve? Y acá también tenemos el de 12, 250 ampere hora, 200, pero hay dos baterías. El voltaje es el mismo. Cuando está en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, el voltaje es el mismo, pero la cantidad de corriente se suma. 250 más 250, 500 ampere hora. Conexiones en paralelo. ¿De acuerdo? Están entregando de ahí corriente eléctrica. Ahora mira bien, acá ya tienes una mezcla de todo ya. Esto ya para que tú conozcas bien todos los artificios que se puede hacer para cargar una circuitería. Lo importante es que cuando lo hagas, recomendable es que todos tengan la misma capacidad de entrega de corriente. Acá entregan 200, 200, 200, 200. Mira bien, te están pidiendo que des 24 voltios y 400 ampere hora y te dan 4 baterías. ¿Cómo lo conectas? ¿Qué se ha hecho acá? Acá le han puesto 200 más 200, claro. Está conectado en serie estos dos. 12 más 12, 24. Pero con 200 amperios. Pero más abajo hay dos más que están conectados en paralelo. En serie y en paralelo después. ¿Ven? Más con menos y menos con menos y más con más. Acá está enseriado. Entonces acá me va a dar 12 más 12, 24 voltios con 200. Pero todo el circuito, como hay 24 voltios acá, 24 voltios acá, 200 más 200, cuando me va a entregar 400 amperios. Esa es la diferencia. ¿Ves? Esa es la diferencia. ¿Ya? Acá mira, se han puesto 1, 2, 6 baterías. Cada batería entrega 115 ampere hora. Acá hay de 12 voltios. Entonces, si tú observas acá, en este circuito, te vas a dar cuenta de que esta parte de acá arriba está conectado en serie. Pero cuando está conectado en serie, ¿qué tengo que hacer con la tensión? Corriente directa. Lo sumo, pues. 12 más 12, acá tengo 24 voltios. ¿No? Como está conectado en serie, acá tengo 115 amperios. Acá abajito también está conectado en serie, mira, ve. Entonces 12 más 12, acá tengo 24. ¿Ves? Pero tengo 115. Igualito acá. 12 más 12, 24 voltios. Estos están en paralelo esta primera, esta segunda y esta tercera. Si está en paralelo, ¿verdad? La tensión va a ser la misma. 24, 24, 24. Pero ¿qué hago yo con los 115? Lo multiplico por 3. Y al multiplicar por 3 me sale 345 ampere hora, 24 voltios. ¿Ya? En el banco número 1 de 48 voltios, mira, ve que se ha puesto acá 12, más 12, más 12, más 12. Todos como están conectados en serie. 12 por 4, 48 voltios. Acá me entrega 50, 50, 50, 50. Como está conectado en serie, yo no puedo sumar la capacidad. Se queda en 50 amperios. ¿De acuerdo? Ahora fíjate acá, ve, en el banco 2. ¿Ve? Más con menos y menos con más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que 12 más 12, 24. Hemos conectado dos baterías enseriadas. Enseriadas me da 24 voltios y como están enseriadas 50 ampere horas. Estos dos circuitos son, el banco 1 y el banco 2 son circuitos enseriados. Acá me da 48 voltios porque sumo los 12 voltios, los 4 por 12 y acá sumo 12 por 2, 24 voltios.
¿Ya? Esto significa conexiones en serie. Y acá son serie paralelo. Entonces ya tenemos acá cómo se deben conectar las baterías. Y acá tenemos más ejemplos. Mira, ve. Acá tengo 12 voltios. Todos tienen 12 voltios. Pero está en paralelo, ¿no? Y si yo lo pongo en serie, ¿no? Mira, ve. Menos con más. Ya está enseriado. Acá tengo 4 lámparas. ¿Qué hago con los 12 voltios? Como son 4 baterías, tengo 48 voltios. Ya es una serie paralelo. Y acá serie mixto, pero dos que están enseriados, 12 más 12, 24 voltios. 12 más 12, 24 voltios. Ya son conexiones de las baterías. Entonces acá resumimos, ¿ven? Paralelo se suman las corrientes de cada batería y voltaje permanece invariable. ¿Eso cuándo es? Cuando está conectado en paralelo. Sumo mis corrientes acá. 12 más 12, ¿no? Acá como está en paralelo ya no es 12 más 12, sino 12 voltios nada más. ¿No? Y ahora cuando está conectado en serie, mira, ve, acá sumo mi voltaje, pero la corriente es la más baja. Acá sí es 12 más 12, 24 voltios. La corriente permanente es invariable, no va a variar la corriente. Y acá abajo lo vamos viendo, ¿ve? 12 voltios, dice que tiene acá 10 ampere hora de una conexión en paralelo, 12 voltios, y como cada batería me entrega 10 amperios, será 40 amperios. Acá está conectado en serie, mira, ve, 12 más 12 más 12 más 12, 48. Pero como esto batería me entrega 10 amperios, solamente recibo 10 amperios. Aquí nomás puedes apreciar cómo el voltaje disminuye, la corriente aumenta. Y como aumenta mi voltaje, la corriente disminuye. Inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Y acá vas a ver ahora con instalación serie paralelo, pues. ¿Ve? Acá hay 2 lámparas en serie, ¿no? 2 lámparas en serie y 2 lámparas en paralelo, ¿no? 12 más 12, 24, acá está. Me entrega cada uno 10, 10 más 10, 20. Como acá me entrega 10, lo que están en paralelo, ¿no? En seriado me entrega 10, el otro en seriado en 10, pero al final está en paralelo los dos, entonces sería pues 10 más 10, 20 amperios. Esta es la forma como yo debo conectar mis baterías, ¿no? Cuando yo necesito adaptarme a lo que los paneles solares me dan a pedir. Hay paneles de 12 voltios, paneles de 48 voltios, paneles de 24 voltios. ¿Ya? Las que tienen mayor capacidad son las de 48 voltios. Bien, vamos a ver ahora unas aplicaciones de la ley de Ohm. Cuando tú escuchas, dice valor de la tensión 230 voltios, valor de la resistencia 100 ohmios. Si tengo dos valores, yo puedo calcular el tercero, pues, porque me preguntan qué corriente está circulando por este circuito. Entonces acá tienes el esquema, ¿ve? Acá tienes la resistencia, acá tienes el voltaje. Me falta conocer la corriente. Entonces te vas a la ley de Ohm, pues, a la ley de Ohm, ¿no? La corriente 230 entre 100, eso me sale 2,3 amperios. Ya tengo acá mi resultado. ¿Ya? Entonces yo quiero calcular mi corriente, ya tengo acá mi resultado, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo, la piel húmeda del cuerpo humano dice que es de 2500 ohmios. ¿Qué tensión, dice, sería suficiente para provocar en estas condiciones el paso de una corriente peligrosa de 30 megaohmios por el cuerpo humano? Ya, mira, te dan el dato de la resistencia y te están dando el dato de el miliamperios. Quieren pasar por el cuerpo humano esta cantidad de corriente. Dice, ¿cuánto de voltaje se va a producir? Entonces, por la ley de Ohm, ya tú sabes que voltaje es I por R. Pero acá te están dando miliamperios. Ya en la clase anterior hemos hablado de los prefijos, de los mili, los deci, los centi, los micra, los nano, etcétera, etcétera, ¿no? Igualito cuando hablemos también en las unidades superiores, los kilos, los megas, los tera, ¿no? Hasta iota y etcétera, etcétera, ¿no? Mili es un milésimo, es como si dijeras 30 sobre 1000. Eso significa 0,03 amperios. Eso es lo que va a pasar por el cuerpo humano. Multiplica eso por la resistencia y nos sale 75 voltios. Quiere decir que este cuerpo humano, en el cual con la piel húmeda, ¿no? 2500 ohmios va a soportar, ¿no? 75 voltios va a provocar. No te olvides que por norma los 30 miliamperios es la mínima corriente que puede pasar el cuerpo humano. Y en solamente máximo unos 5 o 10 segundos máximo puede afectar al cuerpo humano.
¿Ya? Esto es muy peligroso. Pero ya para que tengas idea, 5 voltios, ¿no? Imagínate en tu casa que tiene 220 voltios. Por eso que hay que tener bastante cuidado con las descargas eléctricas, ¿no? Y a veces cuando pierden aislamiento es muy peligroso. Y eso hay que corregirlo. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Calcular la resistencia de filamento de una lámpara sabiendo que si le sometemos a una tensión de 125 voltios, al medir la corriente con 1 amperímetro, obtenemos una intensidad de 0,5 amperios. Bueno, me están preguntando acá la resistencia de filamento. Me dan voltaje y me dan corriente. Entonces aplico la ley de Ohm. ¿Qué hago? Divido tensión entre corriente, pues. 125 entre 0,25. ¿Y cuánto me sale el ohmiaje? 250 ohmios. Así de sencillo se va aplicando en estos tipos de componentes. ¿Ya? Hay que saber detectar cuándo es tensión eléctrica, cuándo es intensidad de corriente, ¿no? Y cuándo es la resistencia. Ejemplo 5. Una luna térmica de un automóvil consume 3 amperios con una tensión de 1 voltio. ¿Qué resistencia tiene dicha luna? Bueno, aplica la ley de Ohm. Corriente será tensión entre resistencia. ¿De acuerdo? Pero como tiene resistencia, resistencia será voltaje entre corriente. Voltaje es 12, me estoy. 12 entre 4, entre 3, pues. Si lo dividimos 12 entre 3, ¿qué cosa me va a salir ahí? Me va a salir 4 ohmios. Quiere decir que esa luna térmica de ese automóvil tiene una resistencia de 4 ohmios. Ejemplo 6. En un conductor que circula una corriente de 4 amperios tiene una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué tensión tendrá en los extremos? La misma propiedad, ¿no? La tensión será, pues, corriente por resistencia, ¿no? Y la corriente, según el problema, dice 4 amperios y en la resistencia 2 ohmios. 4 por 2, 8 voltios. Quiere decir que ese conductor tendrá en esos extremos 8 voltios. ¿Ya? Estas son aplicaciones prácticas, básicas, que lo vamos a ir desarrollando y aprendiendo cada vez más y más de estos conceptos. ¿Ya? Bien, acá tenemos otras aplicaciones. Nos dan un problema, dice calcular en un circuito de 110 voltios, una intensidad 0,25. Lo que hacemos es sacar los datos, U, voltios y corriente, resistencia, ¿cuánto será? Tengo la fórmula, divido tensión entre corriente, me sale 440 ohmios. Entonces la resistencia de este circuito será 440 ohmios, ¿no? Igualito en el problema 2, ¿no? Me dice calcular intensidad de corriente en un receptor de 1500 ohmios de resistencia, y si lo conectamos a 220 voltios, sacamos los datos, resistencia, ¿no? Dice 4400 ohmios, ¿ya? Y la corriente es la tensión 220 voltios, y lo dividimos, ¿no? La tensión entre 4400 ohmios, me sale 0,05 amperios. ¿Ves? 0,505 amperios. ¿Qué cosa hemos aplicado? La ley de Ohm. ¿Ya? Esas son las aplicaciones. Vamos a hacer otro ejercicio. Me dan acá, dice que ¿qué tensión necesitamos para alimentar un equipo de música de 2250 ohmios si consume una corriente 0,15? Saco los datos, aplico la ley de Ohm, corriente por resistencia. 0,15 por 2250 es 337,25 voltios. Ya tengo la tensión que necesito para que ese equipo me pueda funcionar correctamente. Problema 4. Calcular la resistencia eléctrica de un ordenador, de una computadora que consume 0,12 amperios cuando lo conectamos a una fuente de tensión de 24 voltios. Saco los datos. 0,12, tensión 24. ¿Qué me falta? La tercera, que es la resistencia. Por fórmula, tensión entre corriente 24 entre 0,12, 200 ohmios. Resistencia 200 ohmios. Ya tenemos la resistencia completa. ¿Ya? ¿Todo bien, jóvenes? Este es un tema de la ley de Ohm que tienen que ustedes familiarizarse, tienen que irse familiarizando con estos conceptos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aplicar en cualquier falla que se pueda presentar, y sobre todo para armar los circuitos y nosotros podamos resolver cuando se produzcan fallas, ¿ya? Fallas que se puedan presentar, ¿correcto? ¿Ya? Muchas gracias, joven.